烧上哈送过，晚上哈墨西哥，欢迎你。今天是11月5号，星期六，我找文森州。Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 4 de noviembre de 2016, continuamos en la cuarta parte, haciendo su conocimiento la información relevante del 5 de noviembre de 2016. La primera nota se intitula Partido Comunista de China conduce a economía china por camino correcto. Los signos más recientes apuntan a una mejoría de la economía de China, lo que muestra una vez más que el Partido Comunista de China puede conducir a la economía por el camino correcto frente a las incertidumbres nacionales y extranjeras. Ante un lento crecimiento en los años recientes, el Comité Central del Partido Comunista de China, con el camarada Xi Jinping con el núcleo, hizo juicios y decisiones oportunos para garantizar una firme transición de la economía de su anterior elevado crecimiento hacia un crecimiento medio alto. La constante actualización de la ideología de la gobernanza económica del Partido Comunista de China generó cambios positivos para la economía, incluyendo el sólido crecimiento de 6.7% en los primeros 3 trimestres de este año, un mayor consumo y un creciente sector servicios. Evolución de la gobernanza económica. Después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, la dirigencia central determinó que la economía enfrentaba 3 problemas simultáneos: la reducción del crecimiento económico, las dificultades de la reestructuración, así como la asimilación de los efectos de anteriores políticas de estímulos. Esto tendió la base para las políticas macroeconómicas correctas y específicas. En medio de la prolongada desaceleración económica, Xi dijo que en una visita de inspección a la provincia central de Henan en mayo de 2014, que el país debía adaptarse a una nueva normalidad y mantener la cabeza fría. China aún está en un periodo significativo de oportunidad estratégica. Debemos impulsar nuestra confianza, adaptarnos a las condiciones de la nueva normalidad basadas en las características de crecimiento económico de China en la fase actual y permanecer serenos, señaló Xi. La nueva normalidad se caracteriza por un crecimiento medio alto en vez de un crecimiento alto, la constante mejoría de la estructura económica y la búsqueda de impulsar a partir de la innovación, explicó Xi posteriormente. La dirigencia central ordenó a los gobiernos locales adaptarse activamente a la nueva normalidad y responder a las dificultades y desafíos que surjan en el proceso de desarrollo económico y social. Uno de los desafíos proviene de la anterior dependencia excesiva en el estímulo de la demanda, incluyendo inversión, consumo y exportaciones para apoyar el crecimiento, pero la efectividad de la estrategia se debilitó en años recientes. Al percatarse de este hecho, la dirigencia central empezó a poner énfasis en la reforma estructural enfocada en la oferta en 2015, un momento decisivo en la macropolítica. La reforma enfocada en la oferta incluye a la reducción de impuestos, disminución de créditos, costos, incentivos para industrias específicas, resolver la capacidad excesiva, la reducción de inventarios inmobiliarios y la eliminación de restricciones administrativas. Señales alentadoras. La sabiduría económica en desarrollo ha dado como resultado una mejoría concreta en múltiples indicadores en los meses recientes. El sector de la manufactura reportó su mejor desempeño en más de 2 años, lo que se sumó a señales de estabilización de acuerdo con los datos del Buró Nacional de Estadísticas. El índice general de compra del sector aumentó a 52.2 en octubre, a diferencia de los 50.4 de septiembre, por encima de las expectativas del mercado y el nivel más elevado desde julio de 2014. Las cifras macroeconómicas publicadas en octubre apuntan también hacia una tendencia de estabilización en los 3 primeros trimestres. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre se mantuvo en 6.7%, sin cambio frente a los 2 trimestres previos y de acuerdo con la meta del Producto Interno Bruto anual de este año de entre 6.5 y 7%. El consumo contribuyó con el 71% del crecimiento en los 3 primeros trimestres, mucho más que el del mismo periodo de 2015, lo que deja ver una estructura de demanda más sostenida. La estructura industrial continuó optimizándose en el mismo periodo con una participación de 52.8% del sector servicios en el periodo de enero-septiembre, 1.6 puntos porcentuales más frente al año previo. La reforma enfocada en la oferta ha progresado, marcada por la baja en la capacidad excesiva de algunos sectores, la disminución de los inventarios de los productos industriales y las viviendas comerciales y los costos menores para las compañías. No es un camino fácil. China implementará políticas fiscales proactivas y mantendrá políticas monetarias prudentes de acuerdo con una reunión sostenida la semana pasada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, presidida por Xi. El gobierno continuará ampliando de manera moderada la demanda doméstica y avanzará con la reforma estructural enfocada en la oferta con políticas más concretas y detalladas para garantizar que las metas de crecimiento anual sean logradas, señala un comunicado emitido luego de la reunión. Una reunión clave del Partido Comunista de China a finales del mes pasado ayudó también a reforzar las perspectivas positivas. En la sexta sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China, el partido llamó a todos sus miembros a unirse estrechamente alrededor del Comité Central del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como el núcleo y prometió impulsar la gobernanza integral y estricta del partido. Un liderazgo firme del Partido Comunista de China dará al país un nuevo ímpetu para lograr sus 2 objetivos centenarios y la mejora continua de su gobernanza económica, concluye esta nota.
Salida de capital, lejos de ser riesgo significativo para China. La salida de capitales de China no representa una amenaza importante en el largo plazo para la segunda mayor economía del mundo y en gran medida se trata de un proceso natural de diversificación de cartera, indicaron expertos de Estados Unidos. El que salga una muy importante parte de capital de China es un suceso sano en el sentido de que los chinos están diversificando sus carteras de activos internacionales y de que las corporaciones chinas están invirtiendo en el extranjero y en el desarrollo de negocios mundiales, dijo el director gerente y economista en jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. El director ejecutivo de la consultora también dijo que el sector privado chino ha realizado cada vez más adquisiciones de activos internacionales, particularmente el sector corporativo y las familias. El experto considera que China seguirá incrementando su posición como inversionista internacional neto luego de que durante años ha acumulado un gran superávit de cuenta corriente. También señaló que la salida de capitales de China ha disminuido en los últimos años y meses comparado al segundo semestre del año pasado con inicios de este año, mientras los responsables políticos de China siguen concentrándose en apoyar el crecimiento económico y en evitar la volatilidad del tipo de cambio, pero también advirtió que si en el corto plazo sigue habiendo una fuga de capitales podrá generar una falta de confianza en la política cambiaria de China y preocupación por el estrés financiero resultante de la acumulación de la deuda de China. La consultora calculó en el informe que la salida neta de capital de China disminuiría en más de 670 mil millones de dólares en 2015 a alrededor de 460 mil millones de dólares en 2016 y a 350 mil millones de dólares en 2017. Dada la moderación de la salida de capital, la consultora espera que el gobierno chino siga impulsando la liberalización de la cuenta de capital, aunque mediante medidas moderadas y con cautela. La conexión de mercados Shenzhen-Hong Kong, que se lanzará a finales de noviembre, atraerá más flujo de entrada de portafolio. El programa que permitirá a los individuos calificados invertir directamente en el extranjero también se aprobará en el corto plazo, indicó el informe. Esta es una clara señal de que las autoridades no consideran las masivas salidas de capital como un riesgo de largo plazo, añadió el experto. Concluye esta información. La educación privada en etapa obligatoria podrá ser sin fines de lucro. El gobierno central tendrá que proporcionar apoyo financiero a las escuelas privadas si se aprueba la enmienda a la ley que prohíbe a las instituciones docentes obtener ganancias, destacaron un grupo de legisladores chinos. El proyecto de enmienda a la ley sobre la educación privada tiene por objeto impedir que las escuelas cobren tasas de matrícula cuando se trate de estudiantes que están dentro del periodo de los 9 años de educación obligatoria. El cambio de reglas significará que tanto las escuelas que tienen a los niños de los trabajadores migrantes como las que matriculan a los hijos de las familias ricas tendrán que ser empresas sin fines de lucro. Algunos temen que muchas cerrarán. Espero que el gobierno pueda proporcionar la guía necesaria para asegurar que las escuelas privadas, particularmente aquellas con buenos recursos educativos y que hayan producido un buen número de estudiantes talentosos, puedan seguir desarrollándose y contribuyendo al sistema educativo nacional, indicó un miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional durante una sesión de discusión del proyecto, y añadió que las autoridades locales también deben ayudar a las escuelas donde asisten los niños de los trabajadores migrantes para que se mantengan como instituciones sin fines de lucro, ya que han desempeñado un papel clave en la implementación de la educación obligatoria y la igualdad de acceso en todo el país. El gobierno podría proporcionar fondos a estas escuelas e incluso considerarlas a la hora de hacer el presupuesto anual, sugirió el experto. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Educación de China, el año pasado alrededor de 10,000 escuelas privadas matricularon a más de 12 millones de estudiantes que están dentro de los 9 años de educación obligatoria. El borrador de la enmienda fue elaborado para cumplir con la Ley de Educación Obligatoria, que establece que la educación desde el primero a noveno grado, es decir, entre los 6 y 15 años, debe ser apoyada con fondos gubernamentales y sin costo para las familias, precisó un miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. El subdirector del Instituto de Investigación Siglo XXI destacó que es comprensible la prohibición de lucrar con la actividad educativa en esta etapa, considerando el desequilibrio de desarrollo en la educación obligatoria que hoy tiene China. Para obtener beneficios, las escuelas privadas pueden ofrecer otras fases de educación, como el jardín de infantes, secundaria o educación superior, afirmó el experto. El 7 de noviembre la enmienda se someterá a la aprobación de los diputados. Si se aprueba, probablemente entrará en vigor en septiembre del 2017, lo que significa que las escuelas afectadas tendrán menos de un año para realizar los ajustes y cambios necesarios. El alcance que tendrán las escuelas privadas destinadas a los niños de familias adineradas todavía no se ha planteado con claridad. Un informe sobre las escuelas internacionales de China cifró en 256 las escuelas internacionales que actualmente funcionan en el país, concluye esta información. Así damos fin al cuarto informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sa chen, min tian chen.